Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie y vamos a tener en el bloque internacional directamente conectados vía Zoom desde México con el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, un reconocido jurista internacional en materia del derecho internacional público y derecho internacional de los derechos humanos, además expresidente del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas para conversar con él lo que significa que las Naciones Unidas haya llegado a cumplir 80 años de vida institucional y cuáles son los desafíos globales que enfrenta esta organización multilateral. Regresamos en breve con la entrevista a José Antonio Guevara Bermúdez directamente desde México. Vamos. Amigo, regresamos entonces al bloque internacional. Como ha sido anunciado, estamos directamente desde México con el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, a quien le damos la más cordial bienvenida a la plataforma de Entérate con Leslie. José Antonio, es un placer siempre conversar contigo. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenas tardes ya por aquí. Muy buenas tardes, Leslie. Es un gusto estar en tu programa nuevamente. José Antonio, cumple las Naciones Unidas 80 años de vida institucional. Llega casi desgastada, con conflictos armados no resueltos, con un Consejo de Seguridad prácticamente indiferente a los desafíos globales, con una justicia internacional que camina a pasos muy lentos. ¿Cómo recibes tú este 80 aniversario de las Naciones Unidas, tú que has formado parte de esta organización multilateral? ¿Cómo percibes este 80 aniversario? Bueno, yo creo que la existencia de la Organización de las Naciones Unidas es una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad por el mensaje que manda, el contar con un organismo en donde los países se comprometen a cooperar en un plano de igualdad para hacer frente a los principales problemas que aquejan a la humanidad. Entonces, yo creo que lo que tendremos que celebrar es que existe un organismo con un mandato tan amplio de esa naturaleza en donde se espera que los estados colaboren entre sí, se traten como países iguales y que busquen soluciones conjuntas basadas en el diálogo y en la diplomacia. También creo que es importante celebrar que contemos con una organización que tiene dentro de sus principios, dentro de sus propósitos, garantizar la paz y la seguridad internacional, lo cual sin duda ha logrado como uno de sus fines el evitar una conflagración bélica como la que sufrió la humanidad en la Primera y principalmente en la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que motivó la existencia de las Naciones Unidas. También veo como algo muy positivo, digno de celebrar a los 80 años, a la etapa de madurez y plenitud del organismo internacional, sus aportaciones en materia de derechos humanos, y empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el valor original ético que representaba contar con un decálogo de derechos. Bueno, decálogo es un decir, pero un catálogo de limitado de derechos en donde todos los países del mundo de entonces y de ahora se comprometen a realizar como un objetivo común y a garantizar esos derechos a las personas bajo su jurisdicción. El hecho de contar con un instrumento así creo que fue un milagro entonces y sería un milagro en este momento que se pudiera llegar a un acuerdo de esa naturaleza, pero que se reconocen los derechos inherentes al ser humano, que deben ser respetados, repito, por todos los países, tanto a hombres como mujeres, como todo tipo de personas que pertenezcan a cualquier grupo étnico, social, político, religioso o que sea un grupo que se identifique por sus preferencias o por su orientación sexual. Entonces, además, tenemos que celebrar los importantes avances y desarrollos y aportaciones de la organización en materia normativa de derechos humanos, el copioso desarrollo del derecho de los tratados, los numerosos tratados de derechos humanos que ha aprobado la organización, desde los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, pasando por la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional en contra de la desaparición forzada,
la Convención de los Derechos de la Mujer y de los Derechos de la Niñez y de las Personas con Discapacidad. Es decir, la organización eh, se ha negociado y la organización ha logrado la operación de estos instrumentos internacionales que generan obligaciones para los estados. También debemos celebrar la existencia de los diferentes mecanismos de protección de los Mm, derechos humanos, tanto los creados por estos tratados como los otros creados por la extinta Comisión de Derechos Humanos y ahora el Consejo de Derechos Humanos, los que más de 46 mandatos llamados procedimientos especiales, que son estas relatorías y grupos de trabajo temáticos creados por la organización que se encargan de promover y proteger los derechos económicos, sociales y culturales, los civiles y políticos, y a proteger a personas que se encuentran o que forman parte de algún grupo determinado o que se encuentran en una situación específica que requieren protección. Por ejemplo, la Relatoría Especial en materia de tortura, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, el grupo de trabajo en contra de la desaparición forzada, los más recientes grupos de trabajo en materia de derechos de los campesinos o la Relatoría Especial en materia de cambio climático. Es decir, son 46, no vale la pena enumerarlos, pero son muy importantes procedimientos porque no solamente van a la vanguardia en la identificación de estándares internacionales especializados en sus diferentes materias, sino que además son mecanismos ágiles que permiten identificar violaciones de derechos humanos, ujú. solicitar a los gobiernos que reaccionen y además son mecanismos que han funcionado para alertarnos de manera temprana que están sucediendo atrocidades en algunas partes En del algunas mundo. partes del mundo, sí. Ujú. Y bueno, y también los mecanismos que me parece importante destacar que ha creado también Naciones Unidas, últimamente específicamente el Consejo de Derechos Humanos, que son estos mecanismos para la determinación de hechos cuando hay situaciones ya de violaciones generalizadas, sistemáticas o de infracciones al derecho humanitario o al derecho penal internacional, como los grupos de expertos que se crearon hace unos años para Nicaragua o para Venezuela. Bueno, yo celebraría haciendo un apretado resumen. Hay muchas otras cosas que celebrar en otros ámbitos, en desarrollo Ujú. normativo e institucional en temas económicos, sociales y culturales, pero me quedo con estos por ser las áreas en las que me he especializado más. José, Lo cual no quiere decir que no haya desafíos, como tú mencionabas al inicio de la entrevista, ¿verdad? ujú. Sí, José Antonio, justamente sí, yo coincido contigo en toda la, el espectro de flujos de información que tiene Naciones Unidas, la creación de mecanismos, y yo creo que es un buen sistema que ha ayudado sin duda a prevenir una guerra de tipo mundial. Sin embargo, tenemos conflictos armados que me pregunto si sus consecuencias no son tan iguales o similares a lo que nosotros pasamos en las últimas guerras mundiales que no terminan de resolver. Por ejemplo, lo que viene sucediendo en Gaza, en Palestina, en el propio pueblo de Israel, en Ucrania, y tiene desafíos globales que necesitan acciones colectivas. Entonces, ahí mi pregunta y el primer desafío de todo este espectro de análisis que has hecho, que es muy positivo para Naciones Unidas, que yo comparto sin duda, pero quiero ir a la crítica constructiva de Naciones Unidas, porque no todo está bien en Naciones Unidas, y eso es el tema multilateral. Como ahora, si ya hace unos años, desde que empezó el conflicto con Ucrania, hablábamos del multilateralismo, pues hemos visto que eso se ha ido reemplazando probablemente con una negociación de trato directo como lo que está haciendo Trump, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿se abandonó la práctica multilateral en Naciones Unidas? ¿Cómo la volvemos a restituir, esa práctica multilateral? Sobre todo con la presencia de ahora de la gestión de Trump, que no se condice, no le gusta, ¿no? Derechos humanos, no le gusta organización internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos un desafío si tenemos una práctica unilateral, esto multilateral abandonada? Sí, creo que tocas un tema, un tema muy importante, pero que creo que va más allá de los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas, que es
la falta de adherencia de los países o de muchos países alrededor del mundo que se están contagiando como pandemia, su falta de adherencia a los valores éticos, políticos, democráticos, liberales tradicionales, como la adherencia al Estado de Derecho y Ujú. a la paz y al respeto de los derechos humanos. Y cada vez vemos más gobiernos como identificados a sí mismos como de derecha abiertamente o como de izquierda abiertamente, o aquellos que llegan por las urnas como gobiernos democráticos, pero se alinean a uno de estas pseudoideologías, porque son ejercicios del poder autoritarios en todos los casos, que se quieren alejar del multilateralismo, aislarse del mundo Ujú. para poder literalmente hacer lo que quieran dentro y fuera de sus fronteras. Ujú. Entonces, eso es un problema que estamos viendo, cómo Estados Unidos está poniendo el ejemplo de retirarse, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, y algunos países con personajes pues muy cuestionables por la forma en la que ejercen el poder, están siguiéndolo, como por ejemplo el gobierno argentino, que ya se retiró del Consejo, perdón, de la Organización Mundial de la Salud y está amenazando con salirse del Consejo de Derechos Humanos también, porque lo que no quieren es rendir cuentas frente a la Ujú. comunidad internacional y otros motivos que pasan por lo que tú decías, la falta de adherencia al multilateralismo, que es un problema. Pero yo creo que sí, en efecto, los problemas o los desafíos o las limitaciones que la misma organización de las Naciones Unidas tiene desde sus orígenes es que no han sido, no es el mecanismo de seguridad colectiva del Consejo de Seguridad no Ujú. necesariamente es un mecanismo eficaz para prevenir conflictos en donde estén involucrados directamente o tengan intereses directos las potencias o los países que gozan del denominado derecho de veto en el Ujú. Consejo de Seguridad. Es decir, hemos visto cómo a lo largo de los años los países con ese derecho de veto lo han ejercido para evitar que el Consejo de Seguridad tome acción en situaciones en donde tienen algún tipo de interés o están aliados con los países que están teniendo algún tipo de problema relacionado con la paz y la seguridad internacional. Tú mencionaste el tema de Palestina, que es un tema que ha estado en la agenda del Consejo de Seguridad desde el año 47, 48, y la mayor parte de las veces ha habido pues de ejercicio del derecho de veto por parte de Norteamérica, de los Estados Unidos, para que el Consejo de Seguridad no tome acción. Lo mismo hemos visto, no solo recientemente, pero lo vimos hace unos años con la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, que también se intentó que el Consejo de Seguridad tomara acción y el gobierno ruso ejerció su derecho de veto para que ello no sucediera. Entonces, creo que uno de los desafíos que tiene la organización es una necesidad urgente de reforma al Consejo de Seguridad para poder al menos evitar que los países que tengan un conflicto de interés, como pueden ser los países, las grandes potencias, cuando haya una acción que se requiera del Consejo de Seguridad, pues no puedan ejercer su derecho de veto, repito, porque tienen algún conflicto de interés. Entonces, cuando estén involucrados países directa o indirectamente que tienen ese derecho de veto, pues que el Consejo de Seguridad pueda tomar resoluciones que los obliguen sin que pase porque estos gobiernos ejerzan su derecho de veto. Entonces, creo que ahí hay un desafío importante, cómo democratizar más el Consejo de Seguridad y cómo limitar el El derecho de derecho de veto, veto. no Ujú. solo cuando tengan intereses esos países, sino también en aquellos casos, que eso es una iniciativa que México y Francia llevan impulsando desde hace tiempo, cuando haya resoluciones o acciones que tengan que ver con la protección de la población civil frente a las atrocidades, es decir, Ujú. frente a los crímenes de guerra, frente a los crímenes de lesa humanidad o frente al genocidio. Lo que se conocía a principios de la década del 2000, eso como el derecho, la responsabilidad de proteger a la población de las atrocidades, que exista la maquinaria, los procedimientos para que el Consejo de Seguridad pueda ser eficaz para evitar
el sufrimiento de la población civil en contextos de conflictos armados cuando no pudieron ser evitados por la propia maquinaria de Naciones Unidas. Entonces, ese es un segundo desafío que creo que es importante, cómo hacer que Naciones Unidas pueda garantizar o pueda evitar que se cometan atrocidades, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de la población civil inocente y de la población civil en general, porque toda población es inocente, son víctimas de los conflictos y los estados y las partes beligerantes o las partes en conflicto tienen la obligación de protegerlas, de distinguir entre objetivos militares y población civil, etcétera, etcétera. Ujú. Y sobre todo para poder evitar también el poder del veto, para poder también solucionar el problema también de Palestina, ¿no? Entonces, el Por presidente supuesto. de Francia ha anunciado que en este marco del 80 aniversario de Naciones Unidas va a plantear que Palestina pues sea reconocida como un Estado de miembro permanente de las Naciones Unidas, o sea, con esta membresía, pero si tenemos un veto que va a estar limitando justamente la admisibilidad de Estados miembros, entonces, ¿tú crees que el hecho de reconocer a Palestina como miembro permanente de las Naciones Unidas ayudaría en gran medida a la solución del conflicto que en estos momentos hay en Gaza y con Pues Israel? Bueno, a Israel se le apoyó, ¿no? Bueno, Perú apoyó a Israel para que sea admitido no como miembro permanente y creo que derecho propio le corresponde también a Palestina. sí, mira, yo la verdad es que creo que la mayor parte de los países de las Naciones Unidas ya han reconocido a Palestina como Estado y la consecuencia natural, así como ingresó Palestina a la Corte Penal Internacional como un Estado miembro, lo natural es que pudiera entrar al organismo internacional por excelencia global para poder ejercer sus derechos plenos en el Ujú, marco de las Naciones Unidas. No soy un especialista en términos de política exterior y en política internacional, entonces no sabría decir si ujú, el hecho de que sea admitido ujú, a las Naciones Unidas tenga alguna consecuencia positiva para efectos de restablecimiento de la paz en esa parte del territorio. correcto. Ujú. Lo que creo que sí es importante es que se le reconozca, al igual que al resto de los países A que eso ya han sido íbamos. reconocidos por la mayoría de los países de la organización, Ujú, que son más de 120 países que le han ujú, reconocido unilateralmente la calidad de Estado, que pueda ingresar a las Naciones Unidas. Y en ese ujú. contexto, creo que sería lo apropiado. Lo apropiado y lo más, y la correspondencia que tiene que ver con el tema de la igualdad, ¿no? Y soberanía de los estados que propicia precisamente las Naciones Unidas. Ahora, para ir cerrando la entrevista, José Antonio, en tu país se ha reunido un grupo, una coalición de países, ¿no? Hace poco, del 3 al 5 de septiembre, justamente para impulsar la iniciativa de la Secretaría General de Naciones Unidas. Cuéntanos un poco sobre esta reunión, José Antonio. Bueno, pues de la reunión se sabe lo que los medios de comunicación Ujú, cubrieron el día de ayer, que se reunieron cerca de 80 países, o una representación de esos 80 países para discutir sobre posibles reformas a las Naciones Unidas, una iniciativa auspiciada por México y Noruega. Pues yo esperaría que ese tipo de iniciativas vengan bien consultadas con organizaciones de la sociedad civil y ujú, especialistas tanto nacionales como internacionales y que dé como resultado algo realista y en efecto se puedan modificar las reglas para hacer frente a esos desafíos que ya mencionamos, pero también para buscar mayor eficacia en otros mecanismos de derechos humanos, como ya los mencionamos, ujú. para que sus resoluciones puedan ser eficaces, puedan dar los resultados que se espera. Tenemos que la realidad del mundo es que la mayor parte de los países han aprendido a vivir con señalamientos muy serios de los mecanismos especializados de derechos humanos sobre las violaciones de derechos humanos que están cometiendo sus autoridades y la verdad es que no pasa mucho. Entonces se tendría que pensar en mecanismos para que estos países que son violadores de derechos humanos tengan consecuencias frente a la comunidad internacional. También creo que se debe de fortalecer
el andamiaje de Naciones Unidas para que los mecanismos de rendición de cuentas de los individuos, de las personas que en lo individual cometen infracciones graves al derecho de la guerra o crímenes de guerra, cometen crímenes de lesa humanidad o cometen genocidios, rindan cuentas ante la justicia internacional y ante las justicias de los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente vemos cómo gobernantes se pueden pues placear libremente en la mitad del mundo, porque esa mitad del mundo no tiene un compromiso para que rinden cuentas por ejemplo, la Corte Penal Internacional por los crímenes que están cometiendo. Entonces, debe haber un fortalecimiento, un restablecimiento de los compromisos de los países para que ese tipo de perpetradores no estén libres por el mundo, que no haya lugares seguros para ellos. Y creo que también debiera haber una renovación de Naciones Unidas para que en términos económicos también se fortalezca la cuestión. No puede ser que sigamos viviendo en un mundo tan diametralmente injusto en donde unos pocos concentran la riqueza frente a una gran mayoría que está empobrecida. Naciones Unidas debe de trabajar ya decididamente para lograr que esa desigualdad se reduzca, que haya mejores condiciones para la gente en el mundo y que la pobreza sea la excepción y no la regla. Y para eso se tiene que fortalecer los mecanismos, como actualmente hay una discusión en Naciones Unidas, para cobrarle impuestos a los más ricos. Y no solamente para eso, sino que esos impuestos se destinen para el beneficio de los más necesitados, no para enriquecer ejércitos ni para fortalecer la defensa, sino para realmente fortalecer las políticas de desarrollo y de realización, garantía y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Ujú. José Antonio, finalizamos la entrevista con una última pregunta y es con relación a la figura del secretario general. En una organización internacional, el secretario general siempre es el jefe de esta organización y es el portavoz de los estados que la componen, tiene una plena autonomía funcional y administrativa. ¿Consideras tú que la figura actual del secretario general o del secretario general está desgastada? ¿Consideras que esta voz no ha sabido tener una mayor entonación en cuanto a la línea conductual de los estados? Bueno, yo pienso que la figura del secretario general es fundamental como el portavoz de los valores, los principios, los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas y debe de tener una mayor investidura frente a una Organización de las Naciones Unidas renovada. Debe de tener la autoridad en todos los órganos de la organización para proponerle acciones en todos los ámbitos. Entonces, sobre eso creo que la figura debe ser una figura no solamente que debe prevalecer, sino que se debe fortalecer como el principal, repito, representante de la organización, pero no solo de la organización, sino de los valores, de los principios y de los propósitos de la misma. También creo que en este proceso en el que se va a buscar una nueva persona titular de la Secretaría General, deben de priorizar para que sea una mujer. Llevamos 80 años de organización y no ha habido ¡Qué una injusticia! secretaria general mujer. ¡Qué Entonces, creo injusticia! que no debe haber duda en los países, aun cuando hay gobernantes en donde no, ese tipo de cuestiones de los derechos de la mujer y los principios de la igualdad de género no les hacen sintonía, pero que debiera ser ahora sí una presión por la mayor parte de los estados democráticos del mundo para que sea una mujer la que ocupe ese puesto. Una mujer y de preferencia como lo que entendemos que le toca ahora al sur global o América Latina encabezar la Secretaría General. Ujú. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Guevara Bermúdez, José, para mí. Muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y sobre todo que nos permite seguir profundizando más en las reformas de las Naciones Unidas. Sinceramente, eh, yo tengo críticas constructivas respecto al funcionamiento de Naciones Unidas, que las comparto contigo, sí, pero considero que también los estados no le han permitido, también a los secretarios generales y al actual fundamentalmente, hacer su trabajo.
¿no? Y también ahí ha habido una mala entonación, ¿no? No comprensiva respecto de la labor que hace un secretario general. Pero yo sí considero que esa figura está muy desgastada precisamente porque los propios estados no le han permitido, ¿no?, avanzar en estos objetivos. Y ahí la responsabilidad es enteramente de los estados. Muchísimas De acuerdo. gracias, José Antonio, por esta entrevista y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas Hasta tardes. luego. Muchas gracias, María.